Un hombre sabio puede aprender más de una pregunta tonta que lo que un tonto puede aprender de una respuesta sabia. Bruce Lee. Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Mi invitado el día de hoy es Philippe Hunziker y estaremos hablando sobre la importancia de la búsqueda del conocimiento, cómo crecer un negocio y de los libros y podcasts que más nos están ayudando a lograr nuestras metas. Philippe, entre muchas otras cosas, es el gerente general de la librería Sofos, ha participado en la junta directiva del Colegio Julio Verne y ha jugado un rol muy importante en mi vida. Por eso le estaré siempre muy agradecido. Más acerca de esto un poco más adelante. Así que bueno, Philippe, bienvenido a Conceptos. ¿Cómo estás? Bien, gracias Manolo, aquí encantado de estar con vos. Buenísimo, pues este podcast creo yo que tiene más de 10 años haciéndose. De estarse fraguando. Ahí, de verdad que con Philippe tengo una relación ya de muchos años y como les mencioné, sí ha jugado un rol muy importante en mi vida y cuando hablemos de los libros que nos han ayudado, pues voy a tocar ese punto, ¿verdad? Pero cuando pienso en contenido o cosas nuevas que quiero aprender, pues el nombre de Philippe viene a la mente. Ahí en su tienda he encontrado cualquier cantidad de libros y empezamos a compartir esto de los podcasts y todo esto. Entonces es un gustazo, de verdad, tenerte por acá y por fin poder grabar esta conversación porque hemos tenido miles de estas. La hemos tenido muchas veces, sí. Entonces, si querés empecemos con cosas que tal vez no sé de vos, aunque te conozco hace tanto tiempo. ¿Dónde naciste y de dónde venís? Porque el nombre de Philippe Hunziker no suena muy chapín. Hoy me preguntaban que si es Hunziker o Hunziker. Y la verdad es que es Hunziker, pero he encontrado que si pronuncio Hunziker, la gente no me pregunta ¿ah? Entonces he adoptado una nueva pronunciación para el apellido Hunziker. Bueno. Nací en Suiza, mi papá es suizo, mi mamá es guatemalteca, mi mamá estudiaba en Suiza cuando conoció a mi papá allá. Se casaron, nací y como pasa siempre con esas cosas, se van a vivir a donde dice la mamá. Sí, y pues. Entonces nos vinimos para acá. Buenísimo. ¿Y a qué edad te viniste para acá? 4 meses tenía yo. O sea... 4 meses. Y nací medio en otoño tirando a invierno, de manera que dice mi mamá que durante 6 meses no abrí los ojos del impacto del sol en Guatemala. Buenísimo. ¿Y qué impacto tuvieron tus papás o en términos de personalidad? ¿Cómo tu papá, tu mamá y la persona que sos hoy, cómo está definida por la relación que llevaste y la personalidad de tus papás? Mira, la verdad es que estas son historias que uno se cuenta, ¿verdad? Uno se va haciendo una narrativa de la vida, porque al final no sé si soy como soy porque tengo los papás que tuve y los compañeros y hermanos con los que viví o por otras razones, pero pues uno se va dando explicaciones, ¿verdad? Mi papá, que es suizo, como decía, siempre ha sido un tipo muy amable, muy bonachón, muy sociable, cuenta chistes muy malos, eso se lo heredé, pero siempre está contando chistes y sacando conversación y pues a él le aprendí la ternura, creo yo, o sea, a él le aprendí el saber dar un abrazo y ser cariñoso. Mi mamá es chapina, pero de mamá tica y de papá gringo. De mi mamá aprendí la ética de trabajo. Ella es una trabajadoraza, una persona muy inteligente y muy trabajadora. A ella le aprendí cómo trabajar y por qué no hay que darse excusas en la vida. Buenísimo, sí, he tenido la oportunidad de conocer a tu mamá y interactuar con ella, de hecho en ámbito profesional con algunos talleres allá en Sofos y sí. Sí, es no nonsense, ¿verdad? Sí, muy directa. No tiene pelos en la lengua, sí. Y bueno, platicando un poco de ella, veo que ella en 1998 empezó con un emprendimiento. Sí, fíjate vos que mi mamá, a mi mamá siempre le ha tocado trabajar un montón. Yo siempre la he visto trabajar muy duro, larguísimas horas, digamos en detrimento muchas veces de su estancia en la casa y siempre ha sido muy dedicada a los trabajos que ha tenido, y cuando iba rondando los 50, como que ya estaba un poco cansada
me imagino yo, de trabajar en cosas que no había escogido, ¿verdad vos? Es decir, uno va encontrando cosas, pero no necesariamente va escogiendo las cosas que encuentra. Sí, bueno, yo creo que siempre escogemos, lo que pasa es que no nos damos cuenta que estamos escogiendo. Sí, ¿verdad? Eso también es cierto. Es eso como una elección no premeditada. No premeditada. Sí. Ajá. Sí. Iba llegando a los 50, se quería salir de donde estaba trabajando y ella siempre ha sido una gran lectora. Me cuenta una persona que después fue bibliotecaria en el Montemaría, que es de donde es ella, que cuando llegó a bibliotecaria, mucho tiempo después de que mi mamá había salido del colegio, ¿verdad? Fue a revisar todas las fichas de los libros y todas las fichas estaban marcadas con el nombre de mi mamá, o sea, se había leído todos los libros de la biblioteca. Siempre ha sido una gran lectora y decidió, cuando iba a llegar a los 50, que por qué no terminar su vida con una librería. Ella tenía la idea de poner una librería para sentarse a leer, ¿verdad? La realidad fue muy distinta. Claro, pero eso es interesante porque entonces Sofos nació como para llenar, tal vez no un vacío, pero para poder concretar un sueño que tenía tu mamá, pues. Sí, eso es, exactamente. Digamos que le tocaba mucho viajar a mi mamá y cada vez que viajaba aprovechaba para traer una valija llena de libros, ¿verdad? Es decir, era una frecuentadora compulsiva de librerías y supuso que, pues, así como ella, tenía que haber más gente aquí en Guatemala y le pareció una buena idea poner una librería. Ya, y bueno, yo creo una librería como las librerías que a ella le gustaba visitar. Ajá. Y vamos a hablar hoy un montón de libros que usamos para crecer nuestros negocios y todo esto, pero creo que ese punto es bien importante porque no creo que pueda haber una empresa exitosa o un negocio exitoso realmente si no estás persiguiendo un sueño, si los fundadores no están persiguiendo un sueño y te puedes identificar con ello. Y algo que me llamó un montón la atención del texto que me compartiste hoy para poder platicar es que en el 2000, después de varias cosas que habías estado haciendo con tu vida y todo, pues ya estás Sofos y que no había pasado una semana y ya sabías que ahí querías pasar el resto de tu vida. Fue una cosa brutal, fue una cosa casi inmediata, es decir, desde que salí de la universidad digamos que me topé con el camino o emprendí el camino de hacer lo que hiciera falta hacer en vez de lo que yo tenía planeado originalmente hacer. Entonces, digamos que hice muchas cosas que no necesariamente eran cosas que yo estaba escogiendo porque me gustara la perspectiva de hacer eso. Pero siempre, no sé si tuve la suerte o es que así estoy hecho. Me ha gustado lo que he hecho, ¿verdad? Es decir, yo creo que hay cosas que a uno no necesariamente le interesan, pero por poquito que le escarbes vas a encontrar un interés en el tema, y siempre me ha apasionado al final por las cosas que he hecho. Pero nunca me había pasado esto que me pasó en Sofos cuando empecé. Empecé, pero muy rápidamente, o sea, te digo una semana, pero posiblemente no fue ni eso, y recuerdo el lugar en donde estaba parado en Sofos y pensando, a la madre, esto es. Ajá. Esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, pues. El primer Sofos que me acuerdo es el de la Reforma, no sé esto en sí, cuál ese fue. es el primer Sofos que hubo, sí. Sí, pues, ¿y qué pasó? O sea, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo fue ese momento de decir, esto quiero hacer el resto de mi vida? Mira, probablemente estaba leyendo un libro, pero digamos, la impresión que esto puede dar es que uno cuando tiene una librería se dedica a leer libros, pues, y así, pues, cualquiera, ¿verdad? Ajá. Digamos que estaba leyendo un libro, pero estaba leyendo un libro porque estaba arreglando libros y vi una contraportada, y la contraportada me llamó la atención y abrí y leí un par de páginas de la introducción, pero antes de eso había estado hablando con un cliente que, como sucede en un negocio como el mío, uno no le enseña a los clientes, sino que los clientes le enseñan a uno. Y antes de eso había pasado toda la tarde ordenando libros y descubriendo que la cantidad de libros que quería leer era absolutamente absurda, pues, ¿verdad? Ajá. Porque cada libro que miraba me daba ganas de leerlo y no sé, era una sensación como de estar en el lugar que no lo sabías, pero que era el lugar que te estaba esperando, pues. Uh-huh. Eso es, qué bonito está eso.
¿crees que esa pasión por los libros, la librería, todo eso es un comportamiento que aprendiste de tu mamá o podrías ver que hay algún componente genético? Y con eso quiero no citar un libro, pero mencionar un libro que también, qué raro, vos me recomendaste, Moral Animal, de Robert Wright, creo que es. Sí. Es un libro de como comportamiento evolutivo, psicología evolutiva. Sí. Entonces, ¿crees que hay un componente genético en esa atracción por eso? ¿O será que fue más vivencial de las experiencias? Mira, no tengo idea, y la verdad es que creo que es muy difícil saber, ¿verdad vos? Ajá. Porque, es decir, a menos que descubra que yo soy adoptado, nunca sabré si lo que soy es porque viví con mis papás o porque son mis papás, ¿verdad? Ajá. Lo que sí sé es que en mi casa siempre hubo libros, ¿verdad? Y yo siempre vi a mi mamá y a mi papá leyendo una u otra cosa. Y recuerdo también que tuve la suerte de vivir en una época en la que la televisión empezaba a mediodía, es decir, antes de eso solo hormigas había en la tele. Ajá. Y después todavía te puedo decir que a las 12 empezaban las rayitas del arcoíris ese que ponían en la televisión, y después empezaba una musiquita que no me acuerdo qué era, y después El maravilloso mundo animal, narrado por quien narra las cosas que normalmente dice Richard Attenborough, ¿verdad? Ajá. Y después empezaban las caricaturas, o sea que toda la mañana pues o te ponías a jugar o encontrabas qué otra cosa hacer. Y lo que yo hacía cuando me capeaba del colegio porque me hacía el enfermo o porque de verdad estaba enfermo, es sacar todos los cómics de mi casa, que no eran tantos, pero a mí me parecía que eran bastantes, ¿verdad? Deben haber sido unos 12, 14, 16. Los ponía en el piso y me ponía a hacer Tin Marín de Dopingüe, para ver cuál salía de primero, y así me iba después y los ordenaba para saber cuál era el orden en que los iba a leer esa mañana, ¿verdad? Y otra mañana que faltara al colegio, pues volví a hacer lo mismo y lo que cambiaba era el orden, no los libros que leía. Sí, pues. ¿Verdad? Así que siempre estuve rodeado de eso. Supongo que eso tiene que ver. Y no soy un gran lector, vos. No soy, no soy alguien que no pueda hacer otra cosa que leer, ¿verdad? Y es más, en algunos momentos de mi vida me ha costado trabajo leer. Pero siempre es, digamos, como una de esas cosas de esos refugios que sabes que ahí están, lo uses o no. Ajá. Interesante, porque mi experiencia de vos ha sido como que, bueno, tal vez sí no lees todo el tiempo, pero algo que creo que tenemos en común, y es mucho por lo que quería platicar hoy con vos, es esta búsqueda insaciable de conocimiento, y tal vez a veces los canales cambian, sí, pero sí, siempre estamos como que compartiendo podcasts, y de verdad que lo de los podcasts con vos, hemos escuchado podcasts desde años atrás y lo hemos venido platicando y interesante ver cómo la gente está descubriendo los podcasts, ¿verdad? Sí. que es una cuestión que para mí está clarísimo que el podcast es el medio de comunicación del futuro desde hace años. Sí, y particularmente en español, ¿verdad? Que es un desierto. Es un desierto, todavía es un desierto, pero lo vamos a poblar. A irrigar. A irrigar, sí. Entonces, esta pasión por el conocimiento y eso, entonces, por un lado tenemos, pues, todo esto de Sofos que pasó. Creo que otro evento muy importante en tu vida fue cuando supiste que ibas a ser papá con Bruno, y eso cambió tu perspectiva de ver el mundo. ¿Qué pasó en esa época? Mira, vos, es una noticia brutal que uno recibe, ¿verdad? Brutal por la fuerza y la contundencia con la que llega. No estaba esperando yo a Bruno, pero él no estaba pidiendo permiso, ¿verdad? Sino que él estaba llegando, ¿verdad? Y digamos que uno tiene esta perspectiva de su vida, uno tiene una serie de planes, es decir, uno tiene una construcción del futuro que depende de las circunstancias del presente, y uno no se da cuenta necesariamente de eso, ¿verdad? Uh-huh. Y de repente entra un factor, a ver, voy a decir un factor externo, no es ningún factor externo, pues, es decir, yo no es como que el asunto me cayera por sorpresa, yo sabía qué es lo que había llevado a la noticia, pues, ¿verdad? Sí. Pero de pronto
de pronto todos no solo cambian tus planes, sino que cambian tus ganas de hacer planes. ¿Cómo ¿Verdad? así? Es decir, vos haces planes por ciertas razones, ¿verdad? Es decir, vos estás buscando algo cuando haces esos planes. Normalmente los planes que haces y la forma en la que pretendés lograr cosas depende de esas cosas que querés lograr o esa idea que tenés de lo que va a ser tu vida en el futuro. Uh-huh. Y de repente viene Bruno y toda la película cambia, es decir, absolutamente todo, pero de la noche a la mañana, y lo que importaba ayer no importa hoy, o en apariencia, uh-huh, ¿verdad? O en apariencia, de repente hay un sentido de urgencia ahí que no estaba antes, y digamos que dejé mi carrera. En ese momento pensé que estaba dejando mi carrera de manera temporal. Uh-huh. Después decidí que dejaría la carrera permanentemente, ¿verdad? Estudié biología. Soy biólogo, me iba a dedicar a ser un teórico de la biología evolutiva. Y rápidamente me di cuenta que lo que tocaba hacer era lo que hacía falta hacer, lo que hiciera falta hacer. Uh-huh. Entonces tocaba ir a conseguir trabajo, que no estaba pensando conseguir trabajo en ese entonces, ¿verdad? Y me puse a trabajar en el primer trabajo que encontré, y luego fui avanzando, ¿verdad? Es decir, empezando a caminar por la necesidad de que ya no va solo en la vida. Buenísimo, gracias por contarnos esa historia. No, es una historia maravillosa, sobre todo porque el Chiris ese tiene 23 años ahora y... No, increíble, todo el privilegio de conocer a aquel, y puchica, como que desde los 11 años lo conozco, y es una persona tal vez de los pensadores críticos más analíticos que he conocido, o sea, con la corta edad que tienes. Es un gran tipo, sí. ¿Ah? Es un gran tipo, sí. Sí, es buenísimo. Es que Bruno, sí, cuando lo escuches esto allá, está en Suiza ahorita, ¿verdad? Está en México, está por entrar al CUEC, a la Escuela de Cine de la UNAM. Buenísimo. Entonces, ¿qué te parece que entremos en materia, ya sabiendo un poco de tu historia, y platiquemos un poco de la trayectoria que hemos llevado compartiendo una serie de libros y recursos que en realidad han ayudado a crecer nuestras empresas, y incluso en mi caso a dejar una para empezar otra y formar mi carrera de gran manera. Entonces quisiera yo ahora tomarme un poco de tiempo y contar la historia de qué pasó, que les mencioné al principio. Pero yo estaba en una etapa con una empresa que había fundado con unos amigos en la universidad, que iba creciendo y todo iba bien, y gracias a uno de estos amigos pues fue que conocí a Philip, ¿verdad? Ahí en Sofos de la Reforma y esto. Pues muchos años después vino Philip y me dijo, mira, léete este libro. El libro se llama Wikinomics. Y bueno, me llevé el libro, lo leí, y como a las 2 semanas regresé a Sofos y le dije, mira, Philip, vendí la empresa. Sí, hombre, fue uno no se da cuenta de lo irresponsable que es cuando recomienda el libro. La verdad que es muy difícil poder predecir qué impacto podemos tener con las acciones o falta de acción que tenemos en el mundo. Sí. Pero yo creo que hay que contextualizar en qué época vivíamos en ese entonces, qué es lo que estaba sucediendo y por qué Wikinomics tuvo ese impacto en vos, y por qué lo tuvo en mí también, ¿verdad? Porque te lo recomendé porque fue un libro que me impactó mucho. Yo creo que fue cerca 2005, 2006. Sí, yo creo que más o menos. Esta es una época, fíjate vos que, sí, esta es una época pre-Facebook, pre-redes sociales. Pre-iPhone. Pre-iPhone, pero en donde muchas de estas cosas se estaban empezando a vislumbrar, ¿verdad? Es decir, estábamos en este quiebre en el que todo lo que hoy vemos como una cosa hecha, Uh-huh. se empezaba a perfilar apenas como posibilidades, ¿verdad? Sí. Y creo que es decir, hablamos mucho de cómo las tecnologías han afectado distintas industrias, Uh-huh. pero lo que yo vi
y la razón por la que te di ese libro es porque de alguna forma me pareció que la primera industria que iba a afectar, digamos, todos los desarrollos de la tecnología eran la propia industria de la tecnología. Ajá. ¿Verdad? Definitivo. Que de alguna manera estaba digamos, vos tenías una empresa en la que básicamente estabas cobrando por tiempo de trabajo de gente que estaba codificando, que estaba arreglando páginas web, ¿verdad? Correcto. Y digamos, era una empresa que estaba utilizando la tecnología, pero con premisas pretecnológicas, ¿verdad? Sí, un modelo de negocio industrial, pongamos. Sí, industrial o incluso retail, ¿verdad vos? Ajá. Sí, puro retail. Y la verdad que... Y este libro empezaba a dar ejemplos de cosas realmente bestiales que estaban pasando. Que digamos, si volviéramos a leer Wikinomics ahorita posiblemente nos da risa y la mitad de las cosas que están ahí fracasaron en el camino. Pero ese no es el punto. El punto es que digamos, se abrían ventanas de cosas que no teníamos idea de cómo y por qué iban a funcionar y las puertas que se iban a abrir con eso, ¿verdad? Sí, yo tradicionalmente soy una persona un poco más conservadora, pero cuando leí ese libro sí decidí tomar esa decisión tan abrupta basándome en la posibilidad de qué podía venir. O sea, el libro te abría tantas posibilidades de cómo iba a ser el mundo y qué modelos de negocios iban a hacer. O sea, el mismo hecho que ahorita estamos platicando y vamos a poder difundir esto a todas las personas que nos escuchan sin necesidad de una estación de radio. Uh-huh. ¿Verdad? Ahora pues suena tan común y hago mi Facebook Live y toda la cosa, pero en ese tiempo no era. Entonces es como que seguir intercambiando el tiempo de programadores por dinero me dejó de hacer tanto sentido que sí, tomé la decisión y pues me llevó a mucho mejores cosas. Por momentos pensé que no y que me había ido por donde no era, pero... Mira vos, y si me permitís que te devuelva la entrevista, contame qué pasó después de que tomaste esa decisión. Fue una época compleja, porque creo que fui súper optimista en que iba a poder construir algo basado en todos estos fundamentos de una nueva economía y todo lo que planteaba el libro y la verdad que nuestro mercado acá en Guate pues tampoco es tan adelantado y para ser honesto pues y tampoco es tan grande, que creo que es un tema importante, ¿verdad? Sí, porque necesitas la escala para poder con los crowdfunding y crowdsourcing y todo esto pues necesitas muchos números. Honestamente también no estaba yo con la suficiente madurez y no tenía todas las habilidades para construir lo que visualizaba que quería hacer. O sea, muchas veces nos pasa que, por lo menos a mí me pasa, que visualizo algo que quiero lograr y niego que mis capacidades todavía no están ahí. Uh-huh. Entonces, pues me meto a algo y me sueno y eso. Entonces, pues me llevó... Lo que decimos, te metes a camisa de 11 varas. Me metí a camisa de 11 varas. Y bueno, justo en ese ínterim también me enteré yo que iba a ser papá. Ajá. Y cambió mucho las cosas. Entonces, después de eso empecé a dar varias consultorías en el área de tecnología y ahí fue donde conocí a mi actual socio de la empresa que tengo ahora y pues hemos poco a poco ido construyendo esto que tenemos ahora y que está mucho más apegado a ese modelo y pues viendo hacia atrás pues todo resultó bien, pero sí hubieron unos 18 o 24 meses que la vi a palitos. Color de hormiga. Color de hormiga. Sin embargo, creo yo que esto de ser empresario y querer más en la vida y eso, pues no se puede dar sin correr ciertos riesgos. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, pues eso es lo que pasó ahí después. Entonces, ese es el primer libro que yo creo que tal vez hoy por hoy, como decís, no recomendaría que lo leyeran. Sí, digamos que yo creo que su pertinencia... digamos, deja de ser esta cosa iluminadora, ¿verdad? Sí. Pero sí lo fue en su momento, es decir, en su momento era la linterna con la que ver las cosas. Correcto. ¿Verdad? Y yo creo que en el caso tuyo, esos 18 o 24 meses
pudieron haber sido color de hormiga, pero la razón por la que tomaste la decisión de pasar esos 18 o 24 meses son también, forman parte de la razón por la que después te has ido asociando con las personas con las que te has asociado. Sí. Es decir, probablemente no hubieras llegado a, no quiero decir a conocer, pero sin duda a empatizar y a empatar con las personas que has empatado en este tiempo, si no fuera porque diste ese salto de fe. Sí, es totalmente cierto, y no solo el salto de fe, sino que, como decís, ese set de posibilidades, esa visión del mundo, encontrar a alguien que la compartiera realmente, fue bien importante, porque ya puedes jalar hacia allá. Entonces, tener claro cómo querés que sean las cosas que estás construyendo es bien importante, y que al mismo tiempo te apasionen, que es lo que hablábamos un tiempo atrás. O sea, esto del aprendizaje, la innovación y cómo poder hacer las cosas de una mejor manera, me mueve un montón, y al final es lo que hacemos acá. O sea, construir nuevas maneras para que las empresas se puedan comunicar con sus clientes. Entonces es bien bonito poder todos los días despertarte y hacer lo que de verdad te apasiona. ¿Verdad? Que creo que estás en el mismo lugar allá. Sí, ¿verdad? sí, absolutamente. Entonces, ¿qué otro libro o recurso te está ayudando allá a crecer a Sophos? Porque la verdad que Sophos lo he visto crecer yo increíble, y de hecho lo hemos platicado. O sea, ante la adversidad, o no sé si adversidad o cambios del mercado, de movimiento hacia libros electrónicos, la aparición de Amazon y todo esto, y creo que lo has ido reinventando y creciendo de una manera muy saludable. Entonces, ¿cómo has visto, cómo has enfrentado todos esos cambios? ¿Verdad? Que como lo hablamos en Wikinomics, ahí están y están cambiando las cosas, y eso le pega a todas las industrias, y le pegó a la tuya. Sí, le pegó y le sigue pegando, y le seguirá pegando. Yo creo que hay tal vez tres ejes que me jalan, y te los voy a decir sin necesariamente el orden de importancia que tienen, pero más bien para salir a partir de lo que estamos hablando de Wikinomics, ¿verdad? Ajá. El primero es saber que lo que estamos haciendo es nada más una manifestación de lo que queremos hacer, o de la razón por la que lo estamos haciendo. A ver si me explico. Sí. Estamos vendiendo libros. Ajá. Pero el hecho de vender libros no es lo que hacemos. Uh-huh. Es el medio para hacer lo que queremos hacer, que es, digamos, lo que es nuestro lema, abrir ventanas y acercar mundos. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos eso? Hoy lo hacemos vendiendo libros, y lo hacemos de la forma que lo hacemos, porque es como lo sabemos hacer. Pero si no estás amarrado a que tu actividad es aquello que te da propósito, entonces te podés permitir poner en duda la forma en la que estás haciendo cosas. Uh-huh. Entonces, la forma en la que estoy vendiendo hoy libros, la forma en la que estoy atendiendo hoy a mis clientes, la forma en la que estoy planteando mi negocio, no es... Yo estoy claro de que no necesariamente es la mejor forma de hacerlo. Uh-huh. Entonces, sé que debo estar atento a otras formas de hacer las cosas, siempre que tenga claro la razón por la que lo estoy haciendo. Estoy haciéndote muchas bolas, ¿no? No, está re bien. Lo que quería era... Qué casualidad, porque acabo de terminar un libro, uh-huh, ya que vamos a hablar de libros, que se llama Start With Why, de Ajá, Simon Sinek. Sí. Y él habla del Golden Circle. Entonces, o sea, él se va de afuera para adentro y dice, todos sabemos qué hacemos. Algunos sabemos cómo hacemos,
y en el centro casi nadie sabe por qué lo hacemos. Entonces, ahorita lo estás estructurando mucho como lo plantea en el libro. O sea, ¿qué hago? Vendo libros. ¿Cómo lo hago? Pues con el café y creo esta comunidad alrededor de los libros. ¿Por qué lo hacemos? Creo que lo de las ventanas que dijiste... Sí, abrir ventanas, acercar mundos. Eso es la razón por la que estamos en donde está. Es decir, eso es a lo que nos dedicamos, pues. Y ese es el porqué. ¿Cómo lo haces? Pues todo lo que tenés con la cafetería, los talleres, la comunidad alrededor de los libros. ¿Y qué haces? Vender libros. Pero el qué puede cambiar. ¿Cómo? Sí, claro, también. Claro. El por qué no. Claro. Y digamos que no se entienda con eso que estás despreciando el cómo hacer las cosas y el qué haces, ¿verdad? Ya vamos a regresar a eso, tal vez. Pero digamos que si podés desconectar el por qué, el cómo y el qué, entonces podés evaluar los canales que unen y los vínculos que unen el por qué con el cómo y el cómo con el qué. ¿Verdad? De acuerdo. Y no necesariamente vas a estar... Es decir, no hay una sola ruta ni un solo... y la ruta que estás tomando es una ruta y es una buena ruta porque te ha funcionado hasta ahora. ¿Verdad? Y puede que haya razones importantes que ni siquiera conoces por las cuales esa ruta es importante. Pero de entrada... ex oficio no tiene por qué ser la única forma. Entonces, digamos, ese primer eje de cuestionarse esas relaciones, ¿verdad? Digamos, si lo que yo sé es realmente el mejor conocimiento que puedo tener, ¿verdad? Luego el segundo eje es saber que otras formas digamos, que hay otra gente que ya lo está haciendo mejor que vos y que debes poder aprender de esa gente. Entonces eso te lleva a varios temas. Por ejemplo, el tema tecnológico. Para mí a pesar de que nosotros vendemos libros de papel, de que los clientes que nos visitan se sientan a tomar un café que no es un café virtual, que es un café de verdad. ¿Verdad? Digamos, a pesar de que tenemos una experiencia que es muy física, el papel de la tecnología es vital. Es vital. Detrás de todo el aparataje que tenemos, de todo el, digamos, de todo lo rústico, de lo down to earth, de lo cálido que puede ser nuestro ambiente, hay un aparataje tecnológico que es importantísimo mantener vigente y al día. Y por otro lado, dentro de esa misma lógica, somos libreros y como libreros somos managers. Y podemos haber aprendido en el camino mucho acerca de cómo comprar libros, de lo que es un libro, de lo que no, de lo que es un buen libro, de lo que es un buen proveedor de libros, e incluso de nuestros clientes. Pero en el camino no necesariamente nos propusimos aprender acerca de management, ¿verdad? Entonces, la tecnología es, digamos, algo que no sale naturalmente del hecho de que estemos en el negocio en el que estamos, y el management tampoco, y son dos pilares importantísimos del quehacer de uno. Entonces, ese es el segundo eje. Y el tercer eje, y aquí regreso a tal vez recomendarte o hablarte de ese otro libro que para mí es crucial, y es un libro que se llama The Great Good Place, de Ray Oldenburg. Este es un tipo que se puso a estudiar cuáles eran en Estados Unidos los lugares que creaban comunidad. Entonces, digamos, un poquito en la línea de aquel libro que se llama The Death of the Great American City, o una cosa por el estilo, ¿verdad? En donde hace la radiografía de la descomposición de las ciudades gringas cuando se empiezan a hacer los malls, cuando se empieza a hacer toda la infraestructura de carreteras en Estados Unidos y demás. Pues a contrapelo empieza a investigar cuáles son las cosas que anclan una comunidad alrededor de un sitio físico, ¿verdad? Entonces empieza a visitar bares, empieza a visitar cafés, restaurantes, iglesias, centros comunitarios, centros de salud,
librerías, y entonces se da cuenta que hay un cierto número de lugares que tienen una característica o un cierto número de características que digamos, hacen el equivalente, y esto es mío, no es del libro, pero hacen el equivalente de la fogata de la tribu, ¿verdad? Como el lugar en el cual, el lugar cuyo propósito principal es estar ahí para que puedas reunirte ahí, ¿verdad? Y luego, la manera en la que lo logran es, pues en el caso de la fogata de la tribu, pues es echando leña al fuego, y en el caso de la librería es vender libros, y en el caso del café es vender un buen café, en el caso de la iglesia es dar sermones que sean interesantes, ¿verdad? Y esos lugares, Ray Oldenburg les llama el tercer lugar, ¿verdad? Que es una frase que ahora es bastante más conocida que antes, y se usa muy seguido, pero digamos él fue el primero en acuñar esta frase de tercer lugar, que es ese lugar que te es tan cómodo y familiar como tu casa o como tu trabajo, que son el primer y el segundo lugar, ¿verdad? Pero que no son ni tu casa ni el trabajo. Sí, pues. Y entonces la existencia de esos terceros lugares es importante en la vida de una ciudad, en la vida de una población que no está digamos, alienada por los tamaños, por los digamos, cuando tenés ciudades, digamos, poblaciones dormitorio, ¿verdad? Como sucede mucho en Carretera El Salvador, o sucede mucho en San Lucas o en Villanueva, en donde la gente no vive ahí, sino que solamente duerme ahí. Digamos, tenés esa falta de espacios en donde puedas hacer comunidad, donde puedas conocer a tu vecino, puedas conocer a tu gente con la que no te toparías normalmente, pero que son gente es tu gente, pues, ¿verdad? Es tu gente. Entonces, digamos, ese es el otro eje, ¿verdad? El eje de reconocer cuál es el lugar que ocupas en una sociedad, o en una comunidad, o en un digamos, en un lugar en donde se dan cita distintos números de comunidades. Mira, qué interesante. Y bueno, mencionaste cómo la tecnología y el management o gerencia juegan un rol indispensable ahí. Y me gustaría un montón que platicáramos un poco de nuestros amigos Mark y Mike. Ah, sí, bueno, esos, mira, si yo te presenté Wikinomics, vos me presentaste a Mark y a Mike, ¿verdad? Sí. Recuerdo que estábamos ya en Fontavela, o sea, eso fue hace menos de 10 años, y te hablaba de los retos que estaba yo teniendo en el tema de management, y me hablaste de este podcast que se llama Manager Tools, que habías escuchado, y que daba tips acerca de cómo manejar digamos, tu relación con tus directos, palabra que no había yo asociado a una persona de la cual vos eras el jefe directo, ¿verdad? Sí. Cómo delegar cosas, es decir, realmente los conceptos básicos del management, que no necesariamente son los conceptos de sentido común del management, pero son los básicos, ¿verdad? Correcto. Y me fui a escuchar ese podcast, y yo no sé, porque yo cuando empecé a escuchar Manager Tools todavía no habían llegado al famoso episodio 500. Pero no estaba muy lejos del 500, y yo sé que de cuando vos me hablaste de eso para cuando llegaron al 500, yo ya había escuchado los 500 episodios de ese podcast. Sí, así de bueno es, o sea, recomendadísimo. Es recomendadísimo. Estos son un par de tipos que tienen un sistema para abordar tu approach al management, que me parece que es bestial, ¿verdad? Sí, y tienen este marco referencial súper práctico, donde lo parten en 4 actividades o comportamientos claves, ¿sí? Que les ayudan a todos de verdad a poder lograr lo más que puedan. Y bueno, definen a un buen gerente como alguien que obtiene los resultados que la organización necesita por parte de su equipo y que retiene a su personal.
Y es interesantísimo. O sea, no es que me lo sepa, pero casualmente anoche di un taller en Sophos de el libro, porque ahora ya sacaron el libro y pues tengo fresco el contenido porque justo estamos ahí trabajando con el equipo gerencial de Sophos dando el taller. Y de verdad, o sea, vayan a managertools.com y ahí pueden encontrar todo el material. El podcast es gratuito y hay una membresía creo que de $15 al mes para poder obtener la suscripción premium. Y en iTunes, buscando Manager Tools, lo encuentran. Pero la cantidad de contenido que hay gratis es absolutamente... absurda. Sí. Es decir, realmente cuesta trabajo entender cómo logran hacer de eso un modelo de negocio, pero lo hacen fantásticamente bien. Pero, es decir, hay para escuchar meses y meses de podcasts gratis. Después el reto es poner en práctica lo que te están diciendo, ¿verdad? Pero ese es el obstáculo que uno mismo se pone después, ¿verdad? Y hablando un poco del modelo de negocio de ellos, sé que te fuiste con José a Atlanta. Fuimos con José a Austin, bueno, no a Austin, a San Antonio, Ajá. A recibir el entrenamiento de tanto del Effective Manager Conference como el Effective Communication Conference. ¿Y cómo estuvo eso? Genial. Digamos que lo más interesante es, llega uno después de haber escuchado tanto Manager Tools, llega uno y no solo creo yo de antemano que de repente no va a haber muchas cosas nuevas que voy a escuchar, porque ya escuché tanto de ellos, ¿verdad? Sino que luego, además, me doy cuenta de que no estoy escuchando tantas cosas nuevas. Y sin embargo, la experiencia de aprendizaje en vivo y en directo es digamos, te lleva a un nivel distinto de entendimiento casi corporal de lo que te han estado diciendo a través del podcast, ¿verdad? Sí, pues. Por eso es que estamos pensando en hacer uno de estos en vivo. Sí, hombre. Mira, y en la práctica, ¿qué han sido las actividades que más te han servido de Manager Tools, gerenciando a tu equipo allá en Sophos? Mira, sin lugar a ninguna duda, el hábito de calendarizar y luego ejecutar, digamos, tener el espacio y dar el espacio a tus directos para que se reúnan durante media hora a la semana con vos es invaluable. Desde muchas perspectivas, ¿verdad? Empezando por la de que de repente nunca vas a dejar pasar 2 semanas o 3 semanas o un mes un pendiente, pues, ¿verdad? Ajá. Es decir, desde eso, es decir, tenés un punto de reunión semanal en el que digamos, de ahí no pasa lo que sea importante. Pero sobre todo lo interesante es que de ahí no pasa lo que sea importante para tu directo, ¿verdad? Es decir, tu directo sabe que va a tener tu atención durante media hora, por lo menos una vez a la semana. Buenísimo. Y eso lo libera a él o a ella de la necesidad también de estar buscando tu atención durante toda la semana. Mira, qué interesante. ¿Alguna otra cosa que te esté sirviendo allá con eso? La replicabilidad del sistema. Sí, pues. Es decir, el saber que estás implementando algo con tu gente, que va a ser por lo menos tan fácil para ellos implementarlo con los suyos de lo que fue para vos implementarlo con ellos. Mira, entonces escala el modelo. Sí. Pues. Escala, qué bueno. Bueno, ¿y qué otros recursos, libros, podcasts estás utilizando en tu evolución y crecimiento de Sophos? Mira, una cosa que introdujimos en Sophos hace un par de años, pero que digamos que hemos venido
trabajando con niveles progresivos de eficacia, pero es porque lo hemos implementado con niveles distintos de compromiso. Son las 4 disciplinas de la ejecución. Ya. Que es una metodología diseñada por la organización COBE, que te enseña a escoger metas que van a ser que van a tener impactos importantes en los resultados que querés obtener o la dirección en la que querés caminar, que te permite en el mismo modelo establecer comportamientos que te van a ayudar a alcanzar esos objetivos, y un sistema de rendición de cuentas que te permite, ya seas jefe o directo, no escaparte de tu propia tendencia a no rendir cuentas. Mira, qué interesante. Algo que me llamó la atención anoche que anduve por allá con el taller fue que vi transformada todo el área de café y bueno, el área de café como que se comió el área de libros y una remodelación fuerte. Ese es un tema súper interesante porque inauguramos la semana pasada, el 24. Ajá. Esto que viste y que ahora voy a describir, lo inauguramos la semana pasada, pero lo decidimos en 2015. Ese es el punto que quería tocar, o sea, ¿cómo llegué y todo cambiado? En el 2015 decidieron, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué retos hubieron para lograr una remodelación de ese nivel? Contanos. Pues digamos que lo primero que sucede es hace más o menos unos 5 años, y creo que tiene que ver muchísimo con el hecho de que me hayas introducido a Manager Tools, el repensar toda la organización de Sophos. Uh-huh. Pero la organización de Sophos no en no solo en la práctica en el sentido del organigrama, sino cómo concebís las relaciones y las responsabilidades y los alcances de cada uno de los puestos y de lo que esperás de cada uno de los colaboradores y de lo que esperás de tu propio rol como gerente en la empresa. Uh-huh. Y entonces fue un cambio de perspectiva acerca del lugar que ocupaba el equipo de trabajo dentro de Sophos, que implicaba valorizar el equipo de trabajo y hacer un poquito de downplaying de uno mismo. Uh-huh. ¿Verdad? Es decir, darte cuenta que no sos tan importante como crees en la organización, excepto si sos capaz de ver que no sos tan importante en la organización. Sí, y eso está bien relacionado, creo yo, a lo que mencionaste como tercer eje, que era poder ver que hay otra gente que ya lo está haciendo y lo puede estar haciendo mejor, y creo que en ambos casos te estás refiriendo a la humildad. Absolutamente, sí. Digamos que el negocio en el que estoy es un negocio, tener una librería. A ver, hay un reproche que se le hace a las librerías. Aquí tal vez te estoy hablando intimidades del negocio, pero cuando nos reunimos con otros libreros, un tema que siempre sale es, este reproche que muchos clientes potenciales le hacen a las librerías, en el sentido de que las librerías intimidan a algunas personas. Uh-huh. ¿Verdad? Es decir, hay muchas personas que prefieren no entrar a una librería o no entran a una librería o se sienten un poquito achicopalados cuando entran a una librería porque sienten que el librero que tienen enfrente sabe más que ellos. Uh-huh. Y además sabe que sabe más que ellos y además les va a hacer saber que sabe más que ellos, ¿verdad? Ajá. Puede haber un ambiente intimidante en una librería. Ok. Sí. Creo que me perdí. ¿Por qué te estoy diciendo esto, Manolo? Porque estamos hablando de la remodelación. Ay, y la gran. Cómo Manager Tools te hizo ver las relaciones distintas. Sí, vaya, no, entonces, digamos que se supone que el librero sabe, ¿verdad? Ajá.
¿verdad? Vos vas a una librería y no es poco común que los clientes me pregunten, ahora que la librería es tal vez un poco más grande, lo hacen menos frecuentemente, pero cuando la librería está en Reforma y todavía era pequeña y tal vez teníamos 10,000 títulos en vez de tener 25,000 como ahora, me preguntaban, ¿y usted se leyó todos estos libros? ¿Verdad? Es decir, la gente realmente cree que uno se ha leído mucho de lo que está en la librería, y pues uno puede haber leído mucho, pero uno sigue no siendo Matusalén y no ha vivido 800 años, y verdad es limitado lo que uno puede leer, pero digamos está esta idea de que el librero lo sabe todo, ¿sí? ¿Verdad? Y algunos libreros en algunos momentos de nuestra vida nos lo creemos, ¿verdad? Y entonces perdemos humildad. Y de repente, más que pasivamente, activamente transmitimos esta situación arrogancia. Una especie de arrogancia, y nos perdemos la posibilidad precisamente de ir a buscar en otras industrias, en otros, ¿verdad? El conocimiento que necesitamos para manejar nuestro negocio, que es un negocio antes de ser una librería, que es un negocio antes de ser un café, que es un negocio antes de ser... Es decir, tiene la estructura de un negocio antes de tener el decorado de un templo del conocimiento, pues. ¿Verdad? Y eso te llevó a remodelar. Y eso me llevó, sobre todo, a remodelar la idea que uno tiene de la organización. ¿Verdad? Y entonces empezamos primero estableciendo un plan de carrera para los libreros. Los libreros durante muchos años en Sofos entraban en una posición y no les ofrecíamos ninguna perspectiva de crecimiento. Es decir, estabas ahí el tiempo que aguantabas o el tiempo que te tardabas en conseguir otro chance mejor, ¿verdad? O que terminabas la U o qué sé yo. Entonces empezamos a ver, precisamente por el tema de que un buen gerente es alguien que retiene su talento, retiene a la gente que trabaja y que, pues, a la que le has enseñado y que tiene mucho más que aportar que lo que tenía que aportar el primer día de trabajo. Establecimos un plan de carrera y eso nos llevó de alguna manera a empezar a modificar el organigrama, y eso nos llevó al punto en que de alguna manera se planteaba el tema de, bueno, y entonces ¿quién va a liderar lo que está por venir? ¿Verdad? Porque estaba mi mamá, que era la gerente general, estaba yo, que era el gerente comercial. Tenemos estilos muy distintos, tenemos ideas muy claras y muy, diría yo, compatibles, no solo compatibles, sino que en muchos sentidos idénticos de lo que queremos lograr con la librería y lo que es la esencia de la librería y el papel que desempeñamos en esta ciudad, o en la fracción de esta ciudad que nos visita, pero sí teníamos ideas distintas de cómo llegar a eso, ¿verdad? Y en algún momento estuvimos explorando un poquito más temas de identidad de Sofos y de digamos, una plataforma estratégica para ir avanzando. En ese camino mi mamá tomó la decisión de retirarse, que fue una decisión muy difícil para ella en su momento, y creo incluso que un poco dolorosa, pero que la veo hoy ya retirada, y felizmente retirada, y sin ningún arrepentimiento de haberlo hecho, y empezando a disfrutar la librería como la quiso disfrutar desde un principio. Y entonces, digamos, eso también nos obligó a incluir a un equipo mucho más amplio en el tema de la reflexión acerca de Sofos. Eso nos llevó a 2015 a hacer todo un planteamiento de plataforma de marca, y digamos, a repensar realmente cómo queremos que el espacio evolucione, y nos dimos cuenta que el café, que estaba, digamos, en una posición un poquito de retaguardia de la librería, tenía que salir de ahí y estar como estuvo en el primer Sofos en Reforma, al frente de la librería, porque el espacio de convivencia es un espacio primordial en Sofos, ¿verdad? En Sofos los libros son importantísimos, son fundamentales, pero los libros son el pretexto para que nos sentemos a hablar de ellos, ¿verdad? Entonces teníamos que sacar al café hacia adelante y
y mostrarlo e invitar a la gente a que se siente y converse, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que estamos queriendo hacer es propiciar conversaciones y discusiones. Tuvimos que esperar de 2015 en adelante un buen tiempo para que se liberara el local que teníamos enfrente y poder hacer ahí una librería infantil, que era otra cosa que queríamos hacer, y liberar el espacio de la librería infantil para remodelar el café y pasarlo hacia el frente de la librería. Así que me tomó, no sé, unos 10 minutos explicarte la historia de la remodelación. Pero quedó buenísimo. ¿No? Y fíjate que con eso creo que podemos dar por cerrado este tema de la gerencia, que de hecho impactó en el espacio físico de Sophos. Ahora quisiera hablar de la otra rama que platicaste, de la tecnología. He visto el empuje tan fuerte que están haciendo en redes sociales, con los talleres, clubs de lectura, incluso ahorita creo que le están metiendo mucho énfasis a la entrega a domicilio. Igual me recuerdo con estos españoles que platicamos para ver en su tiempo lo de la página web y eso. Sí. ¿Cuáles han sido los retos más grandes para un retailer tradicional, o de una industria tradicional, poder incorporar la tecnología para promover sus eventos, adoptar la entrega a domicilio, venta en línea? ¿Cómo ha sido esa transición para ustedes? Mira vos, te lo voy a decir en 3 palabras. Ajá. Y después, si querés, regresamos y lo platicamos en serio. Okay. El factor más importante que nos ha permitido utilizar la tecnología, en particular las redes sociales, y digamos, en desarrollar nuestra presencia pública, probablemente haya sido quitarme del camino. Ok. ¿Verdad? Durante mucho tiempo. Mira, el otro día les estaba compartiendo a Melissa, a José y a Jennifer, que es el equipo de comunicación, el mensaje que le mandé a mis amigos de Facebook el día que abrimos la página de Facebook de Sophos, que no recuerdo ahorita la fecha, pero puede haber sido 2010. Sí, por ahí. ¿Verdad? Por ahí, sí. Yo no sé, debe haber habido 3 gatos en Facebook en ese entonces, pues, ajá, ¿verdad? Digamos que siempre he sido un early adopter de las tecnologías, ¿verdad? Pero como me gusta decir, tengo mucha iniciativa y poca acabativa, ¿verdad? Okay. Entonces hay muchas cosas que empiezo y que dejo tiradas en el camino, precisamente porque estoy empezando otras nuevas, ¿verdad? Durante mucho tiempo en Sophos yo manejaba las redes sociales, yo manejaba la mayor parte del correo que entraba a Sophos, yo hacía los artes de los anuncios del periódico, yo hacía los artes de lo que usábamos en línea, que se usaba poco, pero se usaba, y yo supervisaba toda la hechura de la página web, es decir, yo, pues, ¿verdad? Y pues te sentís muy de al pelo de saber que hay un montón de cosas que haces, hasta que te das cuenta del resto de cosas que no se están haciendo, porque vos estás haciendo el cuello de botella y estás haciendo el corcho del asunto, ¿verdad? Así que, digamos, otra vez, para abordar el tema de la tecnología, es un tema personal. En el caso de Sophos, lo más importante ha sido entregarle eso a la gente que hoy lo lleva, que son extremadamente competentes, muy comprometidos y entusiastas, y que lo saben hacer muy bien, mucho mejor de lo que yo jamás hubiera podido hacerlo, ¿verdad? Pero sí hay un componente de decisión importante, ¿verdad? Es decir, nuestro sistema de inventario era un sistema hecho en casa, digamos, o hecho aquí en Guatemala, pero digamos para cualquier retailer, y tenía muchos problemas de que no estaba adaptado al tipo de negocio que nosotros teníamos, ¿verdad? Y sí, pues tomó dar el paso y tomar la decisión a tener un sistema
que fuera diseñado desde la industria del libro para libreros y que tomara en cuenta no solamente las particularidades del negocio, sino las posibilidades que las nuevas tecnologías daban para el negocio, ¿verdad? Y eso nos llevó a contratar un sistema español de manejo de inventario y ventas, que es el que seguimos usando a la fecha y el que nos permite saber en tiempo real en dónde estamos y lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, está genial. O sea, yo creo que les está funcionando muy, muy bien. Mira, quisiera para ir terminando que hiciéramos pues no sé si intercambio o que nos pudieras compartir 4 o 5 recomendaciones de libros que estás leyendo ahora respecto a cualquier cosa. O sea, no te quisiera limitar a solo el tema de negocios, porque de verdad aprecio mucho tus recomendaciones y como ya vimos, tienen impacto fuerte en las personas. Entonces te quisiera invitar a que nos tires ahí una serie de recomendaciones y por qué crees que es importante entrarle a esos libros o podcasts. A ver, empecemos con los libros. Y voy a empezar con un libro de negocios. Uh-huh. Que para mí fue muy importante porque, digamos, validó una perspectiva que yo tengo acerca del negocio, de nuestro negocio, que no es necesariamente la perspectiva común. Y todo el tiempo nos están ya sea invitando desarrolladores de bienes raíces a abrir otros sofos, o los clientes nos preguntan cuándo vamos a abrir en Shela, cuándo vamos a abrir aquí, cuándo vamos a abrir allá. Uh-huh. Y en algún momento tuvimos hasta 4 tiendas y decidimos volvernos a reagrupar en solo una, ¿verdad? El libro se llama Small Giants. Uh-huh. El autor es de apellido Buckingham. Uh-huh. Y es un libro que te presenta casos de empresas que han decidido no crecer. Mira, pues. ¿Verdad? Que han decidido ser todo lo grandes que quieran y puedan ser con el tamaño que tienen, ¿verdad? Y me encanté porque yo siempre supe, digamos, a partir del momento que decidimos regruparnos en una sola tienda y enfocar todos nuestros esfuerzos en una sola tienda, supe que el camino que queríamos seguir no era el camino expansivo, sino el introspectivo y el tratar de hacer lo mejor que pudiéramos con lo que teníamos. Y ese es un libro que es, digamos, súper validador para esa perspectiva. Otro libro que estoy leyendo se llama How to be a Stoic. Uh-huh. Que es es una introducción al estoicismo que es extremadamente interesante y súper bien escrita, digamos de una manera verdaderamente didáctica y general, porque muchas veces cuando uno le entra al tema del estoicismo, pues le entra por los textos fuente, que están bien, pero no necesariamente son tan claros y amigables como es este libro. Y me ha sorprendido muchísimo de este libro y de acercarme al estoicismo, saber lo mucho que cosas como las 4 disciplinas de la ejecución, cosas como este otro libro que se llama Great at Work de Morten Hansen, que estoy leyendo también, le deben a la perspectiva del estoicismo de empezar tratando de averiguar cuáles son las cosas que puedes cambiar y cuáles son las cosas que no puedes cambiar, ¿verdad? Sí, el estoicismo es súper interesante. Creo que en ese ámbito de libros generales o contemporáneos que traten del estoicismo, Ryan Holiday tiene 2 libros espectaculares respecto al estoicismo. Uno se llama Ego is the Enemy, uh-huh, y el otro es The Obstacle is the Way. Uh-huh. No sé si ya los leíste o no, creo que no, justamente te estaba contando que me muero las ganas de entrarles. Justo en The Obstacle is the Way habla mucho de temas como incluso
este inventor gringo, General Electric, se me está yendo el nombre, Thomas Edison. Thomas Alva Edison, sí. Cómo él aceptaba las cosas que pasaban en su vida leyendo mucho Marco Aurelio y Séneca, al punto que cuando se incendió su laboratorio, solo esa te voy, para no arruinarte el libro, pero se le incendia el laboratorio y va a llamar a su esposa y a sus hijos y miren esto, estaba perdiendo $2 millones de esa época, pues. Y todos sus inventos y todo, les dice, miren, vengan a ver que se está quemando el laboratorio, miren esos colores, nunca más los van a volver a ver, ¿verdad? O sea, cómo llevaba él ese espíritu estoico de aceptar las cosas como son y reconocer qué cosas no podía cambiar. Sí. Entonces, está lleno de anécdotas así ese libro. Sí, a mí me gusta mucho con cierta periodicidad pensar qué sería... Imaginarme mi vida si todo lo que yo doy por sentado en mi vida desapareciera, ¿verdad? Es un ejercicio, digamos, parecido, ¿no? En el sentido de que si las cosas que están alrededor tuyo desaparecen, lo que queda, es decir, solo te queda aquello que podés hacer, ¿verdad? Y aquello lo que decidís hacer con lo que te queda. Y fíjate, tú unas ganas tremendas de seguir hablando de estoicismo. ¿Qué te parece que nos pongamos de acuerdo con un par de libros y nos juntemos para futuros episodios y hacemos una segunda vuelta? Me parece fantástico. Y nos sentamos en el tema del estoicismo. Me parece fantástico. Te voy a recomendar otros dos libros. Uno no tiene nada que ver con esto y es un libro maravilloso del que me enamoré cuando lo leí por primera vez hace como unos 3 años. Se llama Caminar. Es de una autora gringa que se llama Skylar Brown. Es un libro acerca de un niño que se llama Carlos, que tiene aproximadamente unos 10, 11 años en 1981 en Guatemala. Y vive en el altiplano. No se sabe en dónde vive, pero vive en el altiplano. Es una novela escrita con la intención de que un niño de 10, 11, 12 años la pueda leer. Y es una novela escrita en verso. Wow. Es maravillosa, es de una musicalidad y de una economía impresionante, y es una novela acerca de la vida y el abrupto coming of age, o el abrupto volverse adulto de este niño en la Guatemala de los 80s. Mira. De los 80s. Y el otro es un libro de Graciela Montes, que lo estoy leyendo, pero todavía no se puede conseguir porque no lo he traído, pero es un libro maravilloso acerca de la lectura. Es todo un libro dedicado a la lectura, que tiene una imagen poderosísima en la que compara, hace alusión al hecho de que todo el mundo pregunta hoy, o preguntaba en aquel entonces, porque lo escribe en los 80s, 90s, que por qué los niños ya no leen, por qué los jóvenes ya no están leyendo, ¿verdad? Y dice, bueno, me costó mucho darme cuenta que siempre los niños son un buen chivo expiatorio, ¿verdad? Para cargar con las culpas de los adultos, que somos los que somos responsables de lo que hacen o no hacen, ¿verdad? Y entonces después pasa a esta imagen que me parece poderosísima, en la que dice, la lectura es como la respiración. Uno cree que uno está inyectando aire a sus pulmones, y realmente lo único que está haciendo es, cuando ensancha sus costillas, creando un vacío adentro de sus pulmones que se llena con aire que está afuera. Y la lectura, la gente cree que la lectura se le empuja a la gente, pero si la gente no tiene un vacío, no hay poder que le meta a la lectura. Y si existe un vacío, no hay poder que la mantenga afuera. Wow, eso está buenísimo. Me encanta. Así que ahí te van. Buenísimo. ¿Y podcasts? Podcast, mira, el problema con los podcasts es que no hay tiempo para escuchar tanto podcast, ¿verdad? Pero si puedo como ahora te mudaste algunos... y vivís aquí cerca, pero yo que vivo allá arriba. Bueno, para los que viven por donde vive Manolo, que se pasa 2 horas al día en el tránsito, lo primero que les voy a recomendar es que busquen en el sitio web del Ministerio de Educación del Gobierno de Aragón la mejor edición en audio del Quijote de la Mancha. Son los 50 y pico capítulos del tomo 1 y los 50 y pico capítulos del tomo 2, son alrededor de 96 horas de la cosa más maravillosa
¿Qué pude haber hecho yo con mi tiempo cuando yo manejaba de la carretera de Salvador para la ciudad y de regreso? Tengo amigos que me llamaban para decirme, vos, ¿de qué te estás riendo? Y yo me estaba riendo del Quijote mientras bajaba la carretera de Salvador. Entonces ese es uno. Pero ¿qué escucho yo? Escucho Dan Carlin, ¿verdad? Hardcore History. Escucho This American Life. Es un podcast maravilloso creado en Chicago que digamos es el veterano de muchos de los podcasts de hoy día que tratan temas cotidianos pero desde una perspectiva muy, muy humano. Radio Lab es otro. Está basado en Nueva York. Para los que escuchan tu podcast seguramente ya conocen Reply All, pero si no lo conocen deberían conocerlo. ¿Qué más escucho? Escucho algunos podcasts en francés, pero eso va a ser un poquito más límite, ¿verdad? Sí. Escucho The Daily todos los días, ¿verdad? Todos los días que me baño escucho The Daily del New York Times, que está muy bien. Sí. Ahí vamos. Bueno, pues ahí buenísimo. vamos, hay otro montón. De verdad. Hay otro montón. El podcast de Manager Tools ya lo mencionamos, pero es indispensable, sí. Sí, yo agregaría a la lista el de Tim Ferriss. Sí. Tiene cosas muy, muy interesantes. Si les gusta la tecnología, ATP es muy, muy bueno. Y bueno, pues por ahí hay otro montón. Para los más literarios hay uno que se llama The Memory Palace, Okay. que es absolutamente maravilloso. Buenísimo. Hay uno que acabo de empezar a oír y ahora que hablabas de lo de comunidad, se llama Work Life. Ajá. Es de un psicólogo organizacional que estudia lugares y comportamientos para poder crear el mejor ambiente de trabajo. Es producido por TED, entonces está muy muy bueno. También TED está produciendo How I Built This, que son entrevistas con emprendedores de cómo construyeron sus empresas. Entonces, quería tener esta conversación de los podcasts con vos porque realmente para mí es bien importante que las personas que nos están escuchando allá afuera y las que no, más aún, vayan agarrando esta cultura de aprovechar el tiempo, y el podcast tiene esta bondad que permite hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y pues... Por favor, ¿puedo decir algo? Dale, sí, por favor. Si alguien está escuchando este episodio o cualquier otro episodio de tu podcast en el player de su browser en internet, por favor póngale pausa, váyase a su teléfono, descárguese la aplicación para cargar podcast que quiera o use la nativa de su teléfono y suscríbase al podcast, porque si solo va a escuchar se va a perder de los mejores podcasts de Manolo, que son los otros que no está escuchando ahorita y los que van a venir. ¿Verdad? Sí. No tiene mucho sentido escuchar un podcast solo uno. Hay que darle chance a un par de episodios y después de suscribirse si a uno no le gusta. Así es, ¿no? Y el hecho de ir a buscar esas aplicaciones es que tienen directorios. Ahí pueden encontrar podcasts para todos sus gustos y realmente creo que este es un medio que puede revolucionar toda Latinoamérica. O sea, creo que como Latinoamérica vamos atrás en el contenido que se está produciendo. Entonces, por eso queríamos dejarles este listado de podcasts y les vamos a dejar en las notas del show que están en podcast.conceptos.blog los links para que los puedan encontrar. Philip. Podcast revolucionarios. Podcast revolucionarios. Serial. Sí. Es el podcast que puso a la industria del podcast en el mapa hace 1 año y medio. Es absolutamente maravilloso. Es producido por la gente de This American Life. Y el otro offshoot de This American Life es un podcast que está todavía mejor que Serial, que se llama Shittown. Es espeluznante, es la cosa más... yo no sé cómo decirte. Me parece que la narrativa de hoy se está inventando en este medio en el que estamos hablando ahorita. Yo también creo. Y bueno, mira, de verdad que te agradezco un montón el tiempo de haber venido a compartir todo esto.
Quisiera preguntarte si hay algo que le quisieras dejar de mensaje a las personas que nos están escuchando, dejar tu Twitter, redes sociales, la página de la librería, o sea, abrirte el micrófono para que puedas pedirle prácticamente a las personas que nos están escuchando algo y compartir la información donde te pueden contactar. Sí, muchas gracias. Sofosenlinea.com es el sitio web de Sofos. Síganos en Facebook, facebook.com/Sofos en línea. En Twitter estamos como Sofos en línea también. Si quieren el mío personal, se van a aburrir un poquito porque no tuiteo mucho, pero estoy en @phunziker o phunziker, depende de cómo quieran decirlo. Cómo es el rollo, ajá. Y pues llámenme al 2419-7070 cuando quieran. Buenísimo, pues muchas gracias por haber venido. Y tomémonos en serio lo de hacer una segunda vuelta de estoicismo en un par de meses. Y bueno, seguimos platicando. Gracias por haber venido. Encantado. Esta es una deuda que teníamos pendiente y me alegra muchísimo que ya salga. Sí, ya saldrá. Gracias. Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cuzuco Ortiz y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en podcast.conceptos.blog y recuerda que puedes suscribirte en iTunes, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Queremos que nos ayudes a mejorar conceptos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quiénes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter @conceptospod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.